En el libro de Lucas, capítulo 11, vamos a leer en el versículo 1 en adelante. La semana pasada di inicio a un tema. Vamos a ver de qué estuvimos hablando la semana pasada, hermanos. De la oración, ¿verdad? ¿Y cuál era el tema, el de la semana pasada? No sé, es la oración, pero yo le puse tema al sermón. Lo que hace la oración, ¿verdad? Lo que hace la oración. Amén. Así que voy a continuar ahora con ese tema de la oración, porque es lo que el Señor me ha inquietado, compartir algunos sermones en forma de serie, ¿verdad? Sobre lo que es la oración. Gloria a Jesús. Vamos entonces ahí al libro de Lucas, capítulo 11, del verso 1 en adelante. ¿Lo tienen todo, iglesia? Y dice la palabra: a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero en esta hora hablarles bajo el tema ¿cómo orar? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Yo quisiera preguntarle a ustedes: ¿cuántos de los que están aquí saben cómo orar? Levanten la mano de los que saben cómo orar. 1, 2, 3 nada más. Bueno, ¿y los demás qué, hermano? ¿No saben cómo orar ustedes? ¿Ah? Bueno, gloria a Dios entonces por los que saben orar. Amén. Pero para el beneficio de los que entonces no saben orar, es esta palabra. Es este mensaje que voy a compartirles. Hoy estaremos aprendiendo a la luz de la Escritura, no a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros pensamos, sino a la luz de la Escritura, cómo, hermano, es que tenemos que orar. ¿Cómo tenemos que orar? Es increíble que muchos cristianos llevan años sirviendo al Señor y no saben orar. Es increíble. Gente de 10, 15, 20, 30, 40 años y no saben orar. ¿Usted cree que eso está bien, hermanos? No. Debemos de aprender a orar. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? Pastores, que nunca nos enseñan. Es que no me han enseñado a orar. No, hermano, eso no es excusa, porque tenemos la palabra del Señor y la palabra nos enseña cómo orar. El problema es que no leemos y estudiamos la palabra, por eso es que no hemos aprendido muchas cosas. Mire, no es revelación del Espíritu, pero yo creo que más que todo es como un espíritu de sospecha, el que tengo en este momento. Que muchos, hermanos, no leyeron la Biblia durante toda la semana hasta ahora que se invitó a leer la Biblia aquí. Y si es que la trajo también. ¿Ve? Entonces, ese es el problema que tenemos con la iglesia. Que la iglesia no lee la Biblia, no estudia la Biblia, y en la Biblia está todo lo que el cristiano necesita. O sea, la Biblia para nosotros es el GPS. El que nos instruye, el que nos dice todo lo que tenemos que hacer. Pero como no la leemos, leemos más otras cosas que la palabra. Pero mire, para que usted no se sienta tan culpable, mire, no solo usted el que tiene el problema de no saber orar. Los discípulos de Jesús tenían ese problema también. Porque el pasaje o los pasajes que leímos dice que uno de ellos, no menciona quién fue, es probable que Pedro, porque él era más extrovertido, el más atrevido. Y dice que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como Juan dice, le enseña a sus discípulos a orar. Entonces viene el Señor y le dice: bueno, está bien, le voy a enseñar cómo orar. Y ahí aparece lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro. ¿Cuántos de los que están aquí se saben el Padre Nuestro? ¿Y el Ave María?
También, hermano, yo me lo sé. El Padre Nuestro está en la Biblia, además no sé dónde lo encontraron. Entonces, en los pasajes que hemos leído, escritos aquí por Lucas, mencionan, ¿verdad? Y dan detalladamente a través de lo que es esta oración. No lo dice solo Lucas, sino que también Mateo lo escribe. Son los dos evangelios que hablan o aparece lo que nosotros conocemos, el Padre Nuestro. Entonces, aquí, hermano, en estos versículos, el Señor les enseñó a través de la oración, ¿verdad? Que conocemos ahora como el Padre Nuestro, la forma como debía de orar o cómo debía hacer la oración. Nunca Jesús, quiero aclarar esto, nunca Jesús pretendió enseñarle a sus discípulos presentes y a los discípulos que vendrían después, dentro de cada uno de ellos, los que estamos aquí, que somos discípulos del Señor, nunca Él pretendió que la oración del Padre Nuestro fuera algo repetitivo que lo hiciéramos constantemente. No, nunca es el propósito. El Señor declaró el Padre Nuestro como la oración modelo, como nosotros íbamos a orar, porque cuando nos vamos allá al libro de Mateo, en el versículo 6, capítulo 6, mejor dicho, versículo 7, mire lo que el Señor le dice a sus discípulos. Y orando le dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces aquí el Señor les dice, no quiero que ustedes anden repitiendo siempre eso, porque ustedes no son pericos, ustedes no son loros, no son cotorros. Usted sabe que los cotorros y los loros y todos esos animalitos no hablan, hermano, ellos repiten. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, nunca Él nos enseñó en que repitiéramos constantemente una oración. O sea, no era de decir constante siempre, en cada momento que vayamos delante de la presencia de Dios, repetir el Padre Nuestro. Eso se llama rezar. Eso se llama rezar. Nosotros no rezamos, nosotros oramos. Y orar no es repetir algo constantemente, aunque muchos sí rezan todavía. Porque cuando se arrodilla y van a orar al Señor, lo único que dice, mi alma te alaba, Señor, bendito sea tu nombre. Y ahí están, hermano, repite, 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 alabado y alabado y alabado. Y no es como tal una exaltación a Dios, sino que ya es algo, una monotonía que se tiene. Y podría decirse que eso es un rezo más bien. Pero hoy vamos a aprender a través entonces de la oración modelo, lo que es el Padre Nuestro, cómo debe ser nuestra oración cuando usted va a hablar con el ser más importante, más grande y más poderoso, amén, que hay, que es Dios. Usted, hermano, debe saber cómo tiene que hablar con Él. Si a usted le dijera, mira, te vamos a dar la oportunidad para que hables con el presidente de la República, yo le aseguro de que usted se prepararía con tiempo para no ir a improvisar en lo que usted va a ir a hablar. Usted anotaría los puntos, ¿verdad? Y haría unas anotaciones previas. Antes las ensayaría, se les iba a meter a su memoria para ir luego a saber lo que usted va a ir a hablar con el presidente. Pero cuando estamos hablando de hablar con Dios, no estamos hablando aquí del presidente de una república terrenal. Estamos hablando, hermanos, con el creador del universo. Estamos hablando con el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y fue por eso que hubo interés de parte de Dios en que tuviéramos una oración modelo para que entonces nos pudiéramos dirigir a Él. ¿Cuántas veces el que no sabe orar inmediatamente, hermano, empieza como un mendigo a pedir, a pedir y a pedir y a pedir? Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Mendigo. Porque para el mexicano es otra cosa, mendigo. Ahí se, porque no un mexicano me corrigió. No, es mendigo. ¿Y qué es lo que hacen los mendigos? ¿Verdad?
Ellos dependen de pedir. Y a veces no es la oración así de muchos cristianos, desde que se arrodillan, hermano, es pedir, 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 pedir y pedir. Pero eso no es la manera correcta como nosotros vamos a iniciar nuestra oración. Y vamos a ver entonces por la palabra, ¿verdad? Rapidito aquí vamos a aprender esto para irnos, hermano. Y vamos a ver que la oración el Señor les enseña a sus discípulos y les dice, mire, ustedes muchachos van a orar así. Así es la forma como ustedes van a tener que elaborar cuando ustedes vengan a orar con Dios, con el Padre. Porque ellos miraban que Jesús oraba, hermanos. Y cuando ellos miraron que Jesús venía de orar, les preguntaron, bueno, porque ellos se dormían cuando oraban. ¿Se duerme usted cuando ora, hermanos? Hasta ronca, digo, hermano. Porque los discípulos, un momento dice que el Señor fue a orar y cuando regresó, los encontró durmiendo. Y les dijo, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Una hora, eso es lo mínimo que el Señor nos pide, que oremos, hermano, diario, una hora. Pastor, aquí es bien difícil orar una hora al día. Miren, no es difícil, hermano. Hay muchas formas para orar. Una hora, si usted no la puede orar toda completamente, divídala en secciones, pues. Divídala en 4 secciones. Ore 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la mediodía, otros 15 minutos en la tarde, otros 15 minutos antes de acostarse. Y ¡pum! Usted ora una hora. Porque la Biblia no te dice que ores toda la hora completa, pero que oremos al día por lo menos una hora. ¿Ve? Entonces los discípulos como que sentían aburrido. ¿Y cómo le hace, Señor, para estar tanto tiempo hablando con el Padre? Enséñanos a orar. Entonces el Señor les dice, bueno muchachos, mire, así va a ser. Ustedes van a orar así. Y empieza entonces, les dice, así van a empezar su oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, la primera parte, hermano, de la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, lo que nos enseña es entonces que nuestra oración hacia el Padre debe de empezar, número 1, con alabanza y adoración a nuestro Dios. La oración debe dar inicio a través de estos 2 elementos. Antes de pedir, nosotros debemos dar y tenemos que dar en nuestra oración, amén, la gloria y la honra a ese ser maravilloso a quien nos estamos dirigiendo. En el Salmo 100, verso 4, dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid, dice, su nombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, allá en la liturgia que tenía el pueblo de Israel, cuando entraban al tabernáculo, primeramente había que entrar con acción de gracia, debía de entrar con alabanza, debía de entrar con exaltación, con adoración, amén, bendiciendo el nombre de nuestro Señor, amén, de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, primeramente debemos reconocer que nuestro Dios es Rey, que nuestro Dios es soberano en todo el universo y que Él habita en el cielo, amén, y que Él tiene todo el dominio. Usted no se está acercando y le está hablando a un Dios con D minúscula. Usted le está hablando a un Dios, amén, con D mayúscula, al Dios todopoderoso. Además, cuando la primera parte de esta oración dice, Padre nuestro, automáticamente nos estamos, amén, no considerando huérfanos. Porque usted está diciendo, Padre nuestro. Quiere decir que usted, hermano, no es huérfano, usted tiene un Padre, ¿verdad? Ahora es bien interesante también ver que la palabra dice Padre, no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Si dijera Padre mío, está hablando en singular, pero cuando dice Padre nuestro, está hablando en plural. No se está incluyendo nada más usted, sino que está incluyendo, amén, a más. Porque no solo Padre suyo, sino que el Padre de muchos. Entonces, esta primera parte de
de la oración del Padre Nuestro, automáticamente nos está enseñando que tenemos que adorarle, que tenemos que exaltarle, que nuestra oración debe de empezar con adoración, con exaltación a nuestro Dios, y a la misma vez en esa introducción estamos aprendiendo de que no estamos huérfanos, ni mucho menos somos llaneros solitarios, sino que somos parte de una comunidad de fe, porque decimos Padre Nuestro. Usted no está solo, hermanos. Usted no está solo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con usted, gloria a Dios. Pero aparte de la presencia de Dios, usted también tiene una familia de la fe. Y aquí, miren, esta iglesia, hermano, multicultural, gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de México, gente de El Salvador, de Honduras, de Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, hermano. Mire, y todos somos una familia, y todos, amén, somos hijos de ese Padre. Por eso nuestra oración dice Padre Nuestro, Padre Nuestro. Gloria al nombre del Señor. La expresión santificado sea tu nombre nos hace referencia exclusiva a que su nombre es santo y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es el santo de santos. El salmista declaró allá en el capítulo 8, versículo 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, dice, es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí el salmista estaba declarando lo santo, lo grande del nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, de Jehová de los ejércitos. Hay que engrandecer su nombre, hay que darle gloria, hay que darle alabanza. Cuando iniciamos nuestra oración, hermano, nunca empiece su oración pidiendo nada más, amén, pidiendo y pidiendo. Hágalo alabando y adorando a Dios. Si usted hasta el día de hoy lo ha hecho así, Dios lo perdona porque no sabía. Pero a partir de hoy usted no tiene excusa. Que a partir de este día usted va a venir en oración reconociendo: Señor, te alabo, te bendigo, gracias. Y empiecen con exaltación. Mire, hay momentos, hermanos, que solo a mí me ha pasado que yo no he necesitado irme a la segunda parte de la oración. Nada más me he quedado mucho tiempo dando la exaltación a Dios, porque es lo único que siento en mi corazón: adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha guardado, porque Él me ha sanado, porque Él ha hecho tantas cosas. Y lo único que hay en mi corazón en ese momento nada más es darle la gloria y la honra a Él. Usted no ha sentido lo mismo, hermanos. Debemos de estar agradecidos, y una persona agradecida, amén, se manifiesta con gratitud a Dios. Ahora, la segunda parte, ¿estamos claros? ¿Está ahí, hermanos? ¿Verdad? No empiece a pedir cuando usted va a orar. No, empiece a adorar. Si la oración va a ser corta, pues empieza corta la adoración. Mi alma te alaba, te exalto, te bendigo, vengo en tu presencia, Señor, en esta hora. Tu nombre sea exaltado. Y por ahí luego siga con lo demás. ¿Ve? Porque hay momentos que no tenemos tanto tiempo para, ¿verdad? Y tenemos que, pues, pedir, pero siempre tenemos que empezar adorando al Señor. La segunda parte de la oración dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, hermano, lo que aprendemos en la segunda parte de la oración, la primera nos dice que tenemos que darle alabanza y adoración, pero en lo segundo tenemos que venir en sumisión a Él, sumisos. Aquí se manifiesta una muestra a la voluntad, que sea la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Aquí entonces se manifiesta una muestra a la voluntad personal y una apertura a recibir la voluntad de Dios. O sea que en la oración morimos al yo personal y damos la apertura a recibir la voluntad de Dios. O sea que en nuestra oración, hermanos, tenemos, antes de entrar a pedir a Dios, que lo que vayamos a pedir sea la voluntad de Él y no la nuestra. Porque si queremos que sea la voluntad nuestra, nuestra oración va a ser egoísta, hermano. Nosotros queremos muchas cosas.
Pero esto no se trata de lo que yo quiero, sino que Dios haga su voluntad. Debemos estar conscientes que estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí, hermano. Por eso es importante que antes de pedir, antes de entrar a pedir en oración algo, tenemos entonces primeramente que decirle, Señor, que sea tu voluntad. ¿Y por qué, hermanos, esto es importante? Porque es importante, porque si no lo hacemos, estaremos pidiendo todo conforme a nuestros deleites y conforme a nuestra voluntad. Y cuando pedimos conforme a nuestro deleite y conforme a nuestra voluntad, entonces nos vamos a encontrar en problemas. ¿Y a cuánto le gustaría aquí que todo lo que recibamos, hermano, sea bajo la voluntad de Dios? Mire, usted por no buscar la voluntad de Dios, a lo mejor está viviendo lo que está viviendo ahora. Porque a lo mejor lo que usted pidió no era la voluntad de Dios. Pero cuando pedimos la voluntad de Dios, el Señor nos va a dar lo mejor y lo que nos conviene a nosotros. Mire, lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís, dice, y no recibís, porque pedís, ¿qué? Mal. ¿Y para qué era que pedía? Para gastar, dice, en vuestros deleites. Aquí Santiago, inspirado por el Espíritu, dice, cuando ustedes oran, están pidiendo mal y por eso no están recibiendo, porque cuando ustedes piden, estás pidiendo para gastar en sus deleites. En sus deleites. Hay cosas que obviamente las necesitamos, amén, pero no son verdaderamente a veces la voluntad de Dios. O mejor dicho, las queremos, pero no es la voluntad de Dios. Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque si nos diera lo que queremos, olvídese, hermano, eso sería un problema. O sea que este es justamente el error que muchas veces tenemos, que pedimos solamente para nuestro deleite, para nuestra satisfacción personal y no para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, primeramente nos sometemos a la voluntad de Dios y entonces al momento de pedir, oremos conforme a su voluntad y no la nuestra. Y cuando lo hacemos así, las cosas van a ser diferentes. Mire lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos, dice, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces mire lo que dice aquí la palabra, que nosotros vamos a tener confianza en Él cuando le pedimos alguna cosa y que sea conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros le pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos va a oír y Él nos va a responder. Entonces, si usted no ha recibido respuesta a alguna de sus oraciones, pregúntese si es una oración egocéntrica o que no está bajo la voluntad de Dios. Si usted no ha recibido respuesta, podría ser de que no está pidiendo bajo la voluntad de Dios. Y Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos sea bajo su voluntad. Por eso, en el modelo de oración, antes de llegar a la petición, está lo que es la sumisión. Amén. Jesús mismo enseña esto. Él enseñó que Él no hacía su voluntad, sino que Él estaba para hacer la voluntad del Padre. Y mire lo que nos enseña Mateo capítulo 26, versículo 39, 38 y el versículo 42 y 44. Y dice ahí, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, le dice, y velad conmigo. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, dice, sino como tú. ¿Qué está diciendo ese pasaje? No es mi voluntad. ¿Y de quién está hablando ahí? El Hijo, hermanos. No es lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Versículo 42. Otra vez dice, fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, le dice aquí, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y el versículo 44
Dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Le volvió a decir que sea tu voluntad. Entonces Jesús mismo nos enseña de que en la oración debemos de traer sumisión, sumisos a Él, a que sea la voluntad. Pero muchas veces nos encaprichamos que yo quiero esto, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, hermano. No es así la cosa. Así las cosas no van a funcionar. Le pediste esa casa y no era la voluntad de Dios. Le pediste ese carro y no era la voluntad de Dios. Y por el carro ya no puedes adorar al Señor. Ya no puedes congregarte. Le pediste esa pareja y mira el infierno en que ahora estás. El Señor te dijo, no, 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 no. A su nombre. Entonces tenemos que pedir la voluntad de Dios, asegurarnos que lo que vamos a hacer, hermano, es la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios, cuando somos sumisos a Él, entonces el Señor se va a encargar de darnos lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. La sumisión es parte de la oración modelo que nos dejó el Señor, es obedecerlo, es llevar en el orden, ¿verdad? Como el Señor lo ha establecido, y es de suma importancia porque esto nos va a garantizar que estamos haciendo una oración correcta, tal como Él le enseñó. Entonces, por eso es que es tan importante que sepamos, hermanos, cómo orar. Ahora, después de adorar, después de alabar, después de someternos a la voluntad de Dios, que hay sumisión en nuestra oración, ¿verdad? Que no queremos recibir lo que nosotros queremos, sino lo que sea la voluntad de Dios. Entonces ahora viene lo que es la parte de la petición. Ahora, una vez que hicimos todo lo anterior, entonces dice el versículo 3 de 11, ¿verdad? Capítulo 11 de Lucas que leímos, el pan nuestro de cada día, dice, dánoslos hoy. Entonces ahora que empieza a pedir, ¿verdad? Y mire qué es lo que pide, hermanos, pan. ¿Usted sabe lo que significaba el pan en la cultura judía? Para ellos era algo bien importante. Ahora, si nosotros lo aplicamos tipológicamente, ¿qué representa el pan? En el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo había una mesa a donde en el lugar santo que se le conocía la mesa del pan de la proposición. Y habían unos panes ahí. ¿Qué representaba ese pan? Ese pan, hermano, representaba a Cristo. Ese pan representaba el sustento. O sea, para Israel, el pan, mira, cuando estuvimos en Israel, Carlito me decía, ay, cuánto pastor quiere unas tortillitas y unos taquitos, me decía. Porque no habían tortillas de maíz, ni se conoce el maíz allá, hermano. Ni en Egipto, ni en Jordania, ni en Israel, ¿verdad, Carlitos? Pero allá lo que hay es pan en la mesa, hermanos. Es una cantidad de pan que usted encuentra ahí por todos lados. Porque eso es lo que ellos comen, pan. Para el israelita, para la gente de esa cultura, el pan es importante. Y miren lo que dice la oración. Danos el pan. El pan de cada día, gloria al Señor. El pan nuestro de cada día. Entonces denota aquí en esta parte que ha llegado el momento de pedir, es decir, de solicitar ese alimento que queremos recibir de parte de Dios. Entonces, si esta parte lo ponemos aquí en lo que es el sustento, usted tiene dos cuerpos, hermano. Tenemos dos cuerpos nosotros, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Y los dos comen, ¿cierto? El físico, ¿cuántas veces? Hasta 5, 6, 7. Allá en nuestros países, ¿verdad? Allá por nuestros países que hay mucha pobreza, que ahí se come, medio se come. 1, a veces 2 tiempos. Pero aquí, hermanos, que hay abundancia, mira que hay que tener mucho cuidado para no abrirle puerta a un demonio de glotonería. Pero hablando del espiritual, primeramente tenemos que pedirle pan. Señor, dame pan espiritual para mi alma. Amén. Esa parte espiritual tenemos que pedirle. No nos preocupamos nada más solo por el pan físico, sino por el pan espiritual. Entonces,
Obviamente aquí viene también la parte de la provisión. Necesitamos, hermanos, para subsistir mientras somos materia en este mundo, que el Señor nos provee alimento, que el Señor nos provea todo lo que necesitamos para subsistir en este mundo. Amén. Necesitamos techo, necesitamos abrigo, necesitamos salud, necesitamos muchas cosas. Amén. Entonces aquí llega la parte a donde empezamos a pedirle al Señor. Pero también debemos de saber qué pedirle. Aquí solicitar ese alimento que queremos recibir de parte de Dios. Y aquí no me refiero nada más, ¿verdad? Como ya dije anteriormente, a ese alimento físico, sino todo aquello que necesitamos recibir del Señor mediante la solicitud que le estamos trayendo. Aquí cabe todo el listado de peticiones que nosotros tenemos delante del Señor, como son situaciones emocionales, espirituales, materiales, familiares, sanidad, intercesión, etcétera. Este es el momento de exteriorizar todas nuestras peticiones delante del Señor. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que hicimos? Adoramos, alabamos y sometimos a que todo fuera bajo la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Y ya en esa parte ya llevamos, si hacemos ese tipo de oración, usted ahí ya puede llevar sus 30 minutos. Facilito. Y ni cuenta se va a dar cuando se vaya el tiempo. Porque a veces no entendemos o como no sabemos orar, nos encontramos ahí patinando y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces aquí dice de que el Señor está esperando nuestras peticiones. El Señor está esperando que nosotros le pidamos, sí, porque qué padre, ¿verdad? ¿No le gusta que los hijos le pidan algo, hermanos? O eso es parte de la naturaleza, ¿verdad? De la relación familiar. Los hijos le piden al padre. Pero como los padres a veces queremos darle a los hijos, cuando los hijos, ¿verdad? Hay algunos que son bien tremendos, hermanos, como que saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Nos coquetean y algunos hasta le soban la cabeza y al papá le dice, ¿qué es lo que querés? Algo querés, ¿verdad? Pero a veces el padre es conquistado su corazón y le da, porque el hijo no vino de un solo, papá, dame, le dijo, ¿verdad que no? Vino suavecito, lo acarició, le dio un beso, le dio un abrazo. Y mire, el corazón de papá, mamá se derritió, hermanos. Entonces viene y le da. Así es Dios igual con nosotros. Si nosotros como padres damos a nuestros hijos de esa manera, imagínense el Padre de padres, hermano, ¿cómo no lo va a dar? Gloria al Señor. Entonces Dios está esperando, obviamente, sí, que le pidamos, pero lo hagamos de la manera correcta. Gloria al Señor. Entonces, allí está la petición. Pero luego, hermanos, dice también, ya para ir terminando, la oración habla de que debe haber arrepentimiento y perdón. No puede faltar en nuestra oración el reconocimiento de nuestras faltas y un verdadero arrepentimiento por haberle fallado a nuestro Dios. Parte del diseño de la oración modelo es incluir, hermanos, en nuestra oración el arrepentimiento y el perdón. Y mire lo que dice el versículo 4 de Lucas 11 que leímos: y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos, dice, del mal. Entonces se da cuenta, el arrepentimiento y la humildad son indispensables para recibir el perdón de parte de Dios. Hay un principio que nos registra el Proverbio 28:13 y dice aquí: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces es muy importante que en nuestras oraciones todos los días, hermanos, todos los días le fallamos a Dios. Dígame usted si no todo el día le fallamos a Dios con un pensamiento, con que usted pensó algo de un hermano que usted no sabía, que si usted simplemente se lo imaginó, ya usted pecó. A veces pecamos con un pensamiento, con una mirada.
Todos los días vamos a estar expuestos a las tentaciones, a las trampas del enemigo. Entonces, toda vez que vengamos delante de la oración, digámosle: Dios mío, perdóname, Dios, si yo te he fallado, consciente o inconscientemente. Dios mío, perdóname. Por eso, amén, la palabra nos enseña que Él todos los días está ahí su sangre para limpiarnos, para lavarnos. Él está todos los días intercediendo por nosotros delante del Padre. Perdona nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor. O sea, todos los días tenemos que confesarnos con nuestro Dios. Es con Dios con quien nos confesamos, hermano. Si en algún momento usted siente el deseo de sacarse algo que ande en su corazón, amén, con alguien, sepa quién se lo va a decir. Pero la Biblia nos dice que tenemos que irnos a confesar con un hombre. Tenemos que confesarnos con Dios, porque Él es el que conoce nuestros pecados. Pero aquí dice: perdona nuestros pecados, porque también dice, nosotros perdonamos. Mire qué interesante esta parte de la oración. O sea, nosotros queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Pero también la palabra dice aquí en la oración: también, Señor, yo voy a perdonar. Pero entonces, ¿por qué esa parte no la cumplimos? Queremos, ¿verdad?, egoístamente. Mira, ahí se convierte la oración egoísta, porque queremos que el Padre nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Y aquí dice: así como tú me perdonas, también yo voy a perdonar, Señor, a los que me deben. Y cuando está hablando de que me deben, bueno, pues eso incluye muchas cosas, ¿verdad? Ofensas, con muchos malos entendidos, y a algunos les gusta eso. Pues pastor, que me perdone la deuda. El billete que me prestó, no sea tramposo, pague. Si usted quitó prestado, si usted pidió regalado, ya es otra cosa. Pero si usted vino y pidió prestado, préstame, hermano, páguele para atrás. Allá sí Dios toca al hermano y le dice: mira, déjalo. Y por ahí algunos hermanos que andan quitando prestado con la intención, eso, si Él me lo perdona, ahí me lo va a perdonar. No sea un aprovechado, hermanos. No sea un pícaro. No, eso se hace allá en el mundo, allá los sinvergüenzas hacen eso. Pero los lavados y comprados con la sangre del Cristo, no se hacen esas cosas. Si usted quita prestado, pague. No es malo quitar prestado, el problema es no pagar. Pague. Pague el plato de comida que debe. Y si debe algo, pues está con interés, lo deberían de cobrar. Mire, algunos se hacen los loquitos, hermanos. A su nombre. Ya voy a terminar, no se preocupe. Aleluya. Es muy importante que podamos confesar nuestros pecados para fortalecer, amén, nuestra relación con el Señor. Mire, el salmista David registra en el Salmo 32, versículo 5, cuando él confesaba: mi pecado, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, David cuando pecaba, hermano, dice que venía delante de Dios y confesaba su pecado. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Dice que Dios le perdonaba sus pecados, porque Él es el único que puede perdonar pecados. No hay ningún hombre en la tierra que puede perdonar pecados. Regístremelo en la Biblia. Que usted venga a mí y después le diga: no, tus pecados te son perdonados, hermano. No, yo estaría blasfemando en contra de la deidad de nuestro Dios, porque yo no tengo poder para perdonarle sus pecados a usted. Yo no morí por usted, si estoy vivo todavía. El que murió por nosotros, el que dio redención de pecado, fue Cristo, porque Él fue el que entregó su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él es el único. Por ahí nos enseñaron en la tradición, ¿verdad?, en la religión tradicional, de que cuando pecabas tenías que venirte a confesar con el fulano que él era otro pícaro. Pues cuántas cosas no he escuchado ahí, hermanos. Monjitas embarazadas, muchachitos violados. Imagínense, y venía a confesarse. Uno más pícaro más bien que se estaba confesando, porque por lo menos el que estaba confesando tenía la cara de venir a confesar. ¿Y este con quién se confesaba?
Eso es lo que nos enseñaron. Pero gloria a Dios, porque un día conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y ahora entendemos que venimos delante del Padre a confesarnos con Él. Y Él, hermano, es el que nos va a perdonar, como David lo hacía. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Y quién hace todo esto? Lo hace Cristo allá en el antiguo pacto, porque esto era el antiguo pacto. Su pecado es, dice, cubierto. Pero ahora nuestro pecado no es cubierto. Ahora nuestro pecado, hermano, es quitado. La sangre de los machos cabríos en el antiguo pacto cubrían el pecado. Ahora la sangre del Cordero perfecto, Cristo, no cubre el pecado. Quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Y si hemos recibido tan grandes beneficios de parte de Dios en su perdón, entonces aquí la oración nos dice que tenemos también nosotros que perdonar. Hermanos, el Señor nos perdona todos los días. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar todos los días? En una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, ¿verdad que 7 veces tengo que perdonar al prójimo? Le dijo, no. Antes fue dicho así, pero hoy no. Hoy vas a perdonar 70 veces 7. Y eso era el día. ¿Cuánto era eso? 70 veces 7, como 400 y algo, ¿verdad? Que tenía que perdonar todos los días. Eso quiere decir, no hay límite para perdonar. Pero somos egoístas en la oración. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Perdóneme, hermano. Yo lo voy a perdonar también. Amén. Esa es la oración modelo. Y a veces no estamos haciendo las cosas correctas y por eso no estamos recibiendo, porque estamos pidiendo mal. Pero Dios nos enseña en esta hora, y esto era, creo que tenía que predicarlo desde el domingo pasado, hermanos. Pero en eso que yo estaba meditando, porque yo he escuchado a veces a algunos hermanos orando. Y hay muchas cosas que hablar de la oración, porque hay muchos tipos de oraciones. Pero cuando uno escucha a veces, hermanos, orar, hermano, lo mira usted arrancar, pide. Y mucha distorsión en la oración. Y mientras analizaba y meditaba en todo esto, Señor, quiero quitarme esta culpa como pastor. Le voy a predicar, le voy a enseñar cómo tu palabra nos enseña cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser la forma que tenemos que orar, cómo podemos venir delante de ti. Entonces en este día hemos aprendido que la oración, hermano, es algo importante, y también sabemos por la palabra que la oración es una arma poderosa. ¿Cuántos sabemos que la oración es una arma poderosa? Aleluya, esto es algo extraordinario. Pero sabe, la oración, aunque es una arma poderosa que Dios le ha dado a la iglesia, el no saberla usar es como tomar un revólver en la mano, o que usted tenga una arma de fuego y usted no la sepa usar. De nada le va a servir. A lo mejor un balazo se puede dar usted mismo, ¿verdad? Porque usted no sabe usarlo. Pero ¿qué pasa si usted sabe usarla? Entonces usted se va a sentir defendido. Se va a sentir, ¿verdad?, de que tiene una arma en su mano. Entonces la oración del Padre Nuestro es el modelo de cómo nosotros debemos orar. En la Biblia encontramos muchos modelos que Dios nos dio. ¿Usted se acuerda del arca de Noé? El arca de Noé era un modelo. Yo siempre me he preguntado, si toda aquella generación hubiera querido salvarse, ¿usted cree que hubieran cabido todos en esa arca? Pues hicieron una réplica ahora aquí en Estados Unidos, ahí en Kentucky, dicen. No he ido todavía, pero ahí están las dimensiones. Hermano, era imposible que toda la humanidad que existía en aquel tiempo, aunque era menos a la que existe hoy, que cupieran, ¿verdad?, en esa arca. Pero esa arca solo era un modelo, para que a través de ese modelo se construyeran otras, ¿verdad? Y que la gente se salvaran. Entonces en la Biblia encontramos muchos modelos, y cuando llegamos a la oración, Dios nos dejó el modelo del Padre Nuestro, no para que usted lo repita todos los días, sino para que miremos la forma de cómo se hace la oración y podamos llegar confiadamente, efectivamente, delante de la presencia. Aleluya. Así que la oración hemos aprendido en este día que empezamos primeramente, ¿cómo? Vamos a hacer un quiz, hermano, ya para terminar. Primero dice, empezamos ¿cómo? Adorando y alabando al Señor, dándole alabanza y dándole adoración. Lo segundo dijimos que tenemos que sumisión, o sea, que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad?
Y luego, ¿qué es lo que viene? Número 3, petición. Venimos a pedirle al Señor después de haberle adorado, alabado, después de decirle, Señor, hágase tu voluntad. Ahora te voy a pedir, Señor. Y número 4, hermano, ¿qué es lo que dijimos? Arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Esos son los 4 pasos fundamentales, aunque en Mateo, al final del Padre Nuestro dice, amén, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por siempre. También nuestra oración debe de empezar en adoración y debe de terminar en adoración a Él, porque Él siempre, hermano, principio y fin, se llevará toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dios le bendiga, Dios le guarde.